Como esto es un programa de política internacional y estamos hablando de casi todos los países latinoamericanos y algunos asiáticos y de Europa, vale la cuestión traernos a la República Argentina, que obviamente es parte del concierto internacional. Hoy tenemos un invitado especial, Jorge Abasto Barone, que es dirigente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, y que con él vamos a charlar sobre estas cuestiones, el problema de la vivienda, el problema de la situación económico-social que estamos atravesando los argentinos en este preciso momento. Jorge, bienvenido a Monitor Global. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Una pregunta que te quería hacer, nos ha llegado la noticia que la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires está impulsando junto a otras organizaciones un frente contra el hambre, ¿puede ser? Sí, en realidad, bueno, nosotros como Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires y junto a una organización hermana que es nuestra melliza en provincia, digamos, que son las Asambleas Populares Tierra, Vivienda y Trabajo, participamos de un espacio más amplio con varias otras organizaciones que se llama la Coordinadora desde Abajo, que es un espacio nuevo, digo, tiene realmente poco tiempo, unos meses de constitución, más allá de que las organizaciones que lo constituimos tenemos una larga trayectoria. Te menciono algunos, está uno de los grupos de los MTD Aníbal Verón, que tiene desarrollo nacional en varias provincias, están los compañeros de Proyecto 7, que trabajan fundamentalmente con gente en situación de calle, una problemática realmente muy compleja, muy grave. Nosotros que trabajamos la problemática de vivienda y también la problemática de la economía popular. Y esta coordinadora es de reciente conformación, digo, pero insisto, con compañeros y compañeras que venimos de una larga trayectoria. Y trabajamos toda la problemática de los sectores de los trabajadores, pues nos consideramos una organización de trabajadores y trabajadoras. Pero somos los sectores de los trabajadores y trabajadoras más golpeados probablemente, los trabajadores y trabajadoras informales, que trabajan en negro, por eso también son los sectores que tienen mayor dificultad en el acceso a la vivienda. Y en relación a lo que vos me preguntabas, bueno, lo que estamos constatando es que realmente, bueno, y esto digo, entiendo, no lo constatamos solo nosotros, es lo que está viviendo la población, realmente hay una situación de incremento de la pobreza. Nosotros lo que vemos es, y si querés digo, este es un programa político, para contextualizarlo políticamente, al menos nosotros y muchos de los que estamos, o la mayoría de los que estamos en la coordinadora desde abajo, resistimos y peleamos muy duramente, digo, contra el modelo de Macri, contra las políticas neoliberales de Macri, contra el gobierno de Macri, que entendemos fue un gobierno nefasto para los de abajo, fue un gobierno que hizo excelentes negocios para una pequeña élite de la Argentina, fue el representante de Wall Street en la Argentina, decimos nosotros, digo, ni siquiera de los capitalistas locales, del gran capital internacional, y la verdad que dejó un desastre en el país para los trabajadores, para las trabajadoras. Enfrentamos ese proceso, entendimos que había que constituir una alianza muy amplia para poder derrotarlo, para poder sacarlo del gobierno, eso se logró. Después vino este cisne negro, esta situación atípica que es la pandemia, que realmente no solamente acá, sino en todo el mundo ha generado una crisis económica profundísima, digo, por el impacto que generó el tema de las cuarentenas, digo, una interrupción del proceso de producción, generó un enorme grado de pobreza. Eso la Argentina golpeó extraordinariamente, pero nosotros vemos que no golpea a todo el mundo por igual. Y si bien defendemos, digo, las políticas sanitarias que consideramos correctas, creemos que faltan, digo, políticas para que los sectores con los que nosotros laburamos, con los que nosotros trabajamos cotidianamente, puedan realmente tener una vida digna en medio de esta terrible crisis económica. Y eso no está sucediendo. Lo que vemos es que, concretamente en este año, que aunque hubo un crecimiento económico en los primeros meses, que ahora se frenó de nuevo por la segunda ola, pero aún con ese crecimiento, digo, la pobreza, sin embargo, se ubica en el 50% prácticamente de la población, y la tendencia es al crecimiento, no es a la reducción. Vemos que los salarios, con acuerdos paritarios de entre el 30 y el 35%, vuelven a quedar muy por detrás de una proyección de la inflación del 50 al 55%, como mínimo, digo. Vuelven a quedar muy por detrás. Entonces, lo que estamos viendo es, digo, nosotros lo que entenderíamos de un gobierno popular, o al menos de las expectativas de lo que votó el pueblo,
No te digo una redistribución de la riqueza, que eso implicaría hablar de cuestiones de propiedad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, pero digo, vamos a hablar de algo más humilde, más sencillo, digo, con un grado de expectativa menor. Por supuesto que hay que discutir la redistribución de la riqueza y hay que distribuir cuestiones que tienen que ver con la estructura de propiedad, pero aún en lo que podríamos plantearnos, aún la redistribución del ingreso, mejorar el ingreso de los trabajadores, con lo que estábamos viendo recién, eso no está sucediendo. Al contrario, sí hay una redistribución del ingreso hacia el gran capital. Están perdiendo, es una redistribución regresiva. Entonces, claro, hay un grado de pobreza muy grande y realmente en los barrios populares, acá en la ciudad de Buenos Aires, digo que es una ciudad rica, digo, es la ciudad más rica del país, la ciudad con el PBI per cápita más alto del país. Digo, en los barrios populares, en las villas, los asentamientos, en todo el sur del conurbano, en Soldati, Lugano, en los barrios más, y aún en los barrios céntricos, digo, la gente humilde la está pasando muy mal, en los inclinatos, en los conventillos, gente que además, cuando se dice esta consigna, que es correcta desde el punto de vista sanitario, quédate en casa, no tienen casa donde quedarse, o viven 8 o 9 personas en una habitación de 3x3, ¿cómo haces? Y además de qué vivís. ¿Cómo haces para que esa familia... Y además que es gente que es de ese enorme universo que trabaja en negro, que sobrevive con la changa diaria, y que le dieron durante el año pasado 3 IFES, o sea, 30.000 pesos para que vivan todo el año, digo, porque las changas se le cortaron y se cortó todo ese trabajo informal, quedó absolutamente paralizado. Jorge, el problema de la pobreza es un problema multifacético, ¿no? Pero específicamente... podemos tocar todos los temas, pero el tema de la vivienda, que es una cosa que el CIBA particularmente se viene ocupando, está en una situación dramática realmente en la Argentina y en las principales ciudades del país. Sí, indudablemente. Sí, digo, termino con una cosa lo anterior que decir, bueno, y después lo podemos retomar, como ustedes quieran, que son los que conducen el programa, digo. En ese contexto, con un conjunto de organizaciones, lanzamos una campaña, y después lo retomamos, después de que hablemos de vivienda, lanzamos una campaña cuyo nombre, cuyo título, cuya consigna fundamental es "La pobreza no puede esperar". Nosotros creemos que frente a esta situación, digo, lo que no puede esperar son aquellas medidas urgentes para combatir este grado extremo de pobreza. Siendo lo que me preguntabas vos, Fernando, sí, mira, el problema de la vivienda es un problema grave de las últimas 3-4 décadas. Digo, los últimos planes de vivienda populares realmente fueron en la década del 70. Además, en otro momento, con otra estructura económico-social, donde realmente, por supuesto, al igual que hoy en aquella época había explotación, los trabajadores luchaban, digo, pero en aquel momento un trabajador con un salario se podía comprar una vivienda. Es una vivienda humilde, pero se podía comprar con su salario a largo plazo una vivienda. Después de la dictadura militar y las profundas transformaciones socioeconómicas que estableció la dictadura para acá, digo, esa posibilidad empezó a desaparecer de la realidad. Digo, un trabajador con su solo salario, cada vez se le empezó a hacer más difícil la posibilidad de comprar una vivienda, y con el tiempo y con la llegada del neoliberalismo en los 90, no solamente se le empezó a hacer difícil comprar una vivienda, se le empezó a hacer difícil alquilar, y sobre todo en los grandes centros urbanos, ¿no? Sí, no, yo revisando los datos veía que en los últimos 30 años, se calcula que en la Argentina hoy en día hay 4.500 villas y barrios populares humildes. No, muchos más, esos están censados en el RENAVAP, pero hay muchísimos más. Los censos oficiales, ¿no? Pero lo llamativo es que hace 30 años se calculaba que había 1.000, y ahora se calcula que hay 4.500 o más, como decís vos, digamos, estos últimos 30 años quintuplicaron la cantidad de villas y la imposibilidad justamente de acceso a la vivienda. Sí, indudablemente. Mirá, yo digo, vamos a tomar para graficar la gravedad en el problema y de cómo ha ido evolucionando, si querés podemos tomar brevemente el caso de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que no solamente no aumentó su población, sino que la redujo en los últimos 60 años. En el censo de 1960, la Ciudad de Buenos Aires tenía 3.100.000 y pico de habitantes. En el último censo registrado en la Argentina, digo, tiene 2.900.000, tiene 100 y pico de mil habitantes menos, cuando simplemente el crecimiento vegetativo de la población tendría que haber, en esos 60 años, tendría que haber duplicado su población. Expulsó población. Obviamente, eso quiere decir que la Ciudad de Buenos Aires expulsó y expulsa sistemáticamente población, porque además eso le tenés que sumar que hay procesos de migración interna, y en los últimos 30 años hubo un proceso muy intenso de emigración de los países limítrofes hacia la Argentina, y esa migración entra por Buenos Aires, después por ahí se distribuye, pero viene primero a Buenos Aires. Entonces, con el crecimiento vegetativo de la población, la inmigración interna, los compañeros y compañeras que vienen de los países limítrofes, tendríamos que tener la ciudad, la capital, digo, ¿no? Tendría que tener 12 millones de habitantes. Sin embargo, tiene menos. O sea, hay un proceso, yo digo la cifra
para visualizar, hay un proceso de expulsión sistemática de población de la Ciudad de Buenos Aires, que es un proceso invisible, que no se ve. Gente desalojada en la ciudad hay alrededor de un promedio, esto es un promedio que hemos establecido nosotros, no hay estadísticas muy bien elaboradas, digo, es una zona gris. La universidad, a veces la asesoría tutelar, que es la que defiende los menores en la ciudad, algún otro organismo, el CELS, en algún momento han hecho investigaciones, pero también, como es un terreno muy complejo de medir, no hay cifras demasiado contundentes. Pero bueno, la estimación que hacemos nosotros siguiendo los procesos de desalojo y con un parámetro que es el subsidio que se paga en la Ciudad de Buenos Aires a la gente que no puede acceder a la vivienda, que generalmente es un subsidio que se paga a la gente desalojada, nosotros hablamos de un promedio de 5.000 familias anuales que se desalojan. 5.000 familias, no personas. Estos son 20 a 25.000 personas por año que son desalojadas. Ni hablar de la gente que se va por sus propios medios, porque ya no puede pagar el alquiler, que decide irse, digo, y la mayor parte de esa gente es expulsada de la ciudad, ya no puede volver a visitarse la ciudad. Lo curioso, lo dramático es que en esos mismos periodos se ha registrado un incremento de la construcción de grandes edificios. Enorme, tremendo. Entonces, la ampliación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires es en proporción a la cantidad de gente que se va. Digamos, hoy se calcula que hay unas 350.000 viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, y viviendo en las villas de la capital hay 400.000, y en los hoteles, entre las villas y los hoteles, hay otros 150.000 habitantes de la ciudad. Entonces, ¿dónde está el nudo ese de construir viviendas y personas expulsadas de la ciudad o que viven en inclinatos y villas miserias? Se calculan 600.000 personas aproximadamente, las personas que están en lo que se llama emergencia habitacional, o sea que viven en situación de desalojo, en situación de hacinamiento, en situación de precariedad, con falta de servicios. Entre todas esas situaciones se calcula que son unas 600.000 personas en la ciudad, son una población de 3 millones de habitantes, un número alto, es casi cerca del 20%. Y como vos decís, se construye, hay años que menos, años que más, pero se ha construido algunos años a un ritmo realmente febril en la Ciudad de Buenos Aires, más de 2 millones de metros cuadrados anuales, lo cual es una barbaridad, es muchísimo. Muy caro el metro cuadrado. Claro, lo que pasa es que se ha construido vivienda suntuosa, tenés Puerto Madero, tenés el 70% de las unidades vacías, pero no solo Puerto Madero, hablando la otra vez con amigos, con compañeros, profesionales, por ahí que viven en la zona norte de la ciudad, te dicen, no, mirá, donde yo vivo, la mitad de los departamentos están vacíos, digo, en toda la zona norte, en toda la zona más cara, está lleno de unidades vacías. ¿Por qué? Porque el negocio inmobiliario es eso, es un negocio. El capitalismo que ha ido buscando formas de reproducirse y de reproducir su lógica de obtención de plusvalía y ganancia, ha encontrado en la vivienda en las últimas décadas uno de los refugios para valorizar el capital, uno de los refugios más importantes para valorizar el capital en una época donde hay muchas crisis y muchas transformaciones. Este macrismo que hemos enfrentado, tanto a nivel capital, que ya lleva 14 años. Varios años de gobierno, y a nivel nacional, ha encontrado su núcleo principal de negocios en el negocio inmobiliario y en la obra pública, ¿no? Sí. Gran parte de las grandes empresas constructoras en capital tienen en sus directivos a miembros del PRO o legisladores del PRO o diputados del PRO. Entonces son esos que están, como se dice, en los dos lados del mostrador. Claro. Sí, por eso te decía, digo, el negocio inmobiliario es uno de los principales negocios del capitalismo hoy en día. Y la vivienda, con esa lógica, digo, tanto el suelo como la vivienda ha dejado de ser, ha perdido su valor de uso, y se convierte en un negocio, su valor social. Claro, el valor de uso en el sentido que una vivienda es un lugar para que viva gente. Bueno, la vivienda dejó de ser un lugar para que viva gente, se convirtió en una prenda de reserva de valor, como se llama, ¿no? Entonces, en vez el capitalista ve, o el tipo que hace negocios ve, si va a invertir la plata en acciones, en dólares o en ladrillo. Ha perdido su función de uso, el suelo ha dejado de ser un lugar para que se levanten viviendas, se levanten fábricas, y las casas han dejado de ser lugares para que viva la gente, para convertirse,
digo, en ganancia, digo, y van en función de la ganancia, ¿no? De que sean habitadas o no sean habitadas. Entonces esto hace que una gran cantidad de esas unidades, digo, estén vacías, estén esperando el que las compra o las vende, las compra o las vende al calor de los vaivenes de sus negocios, de la suba o baja de precios, y el lugar está vacío. Como vos decías, esos lugares están vacíos y por otro lado una cantidad de gente va a vivir como última estrategia para sostenerse viviendo en la ciudad, porque hay una estrategia de muchos trabajadores humildes para vivir en la ciudad, porque la ciudad da más oportunidades de trabajo, de educación, de salud. Como última estrategia va a las villas, por eso las villas han aumentado tanto su población e inclusive han incorporado un nuevo fenómeno que hace 20 años no existía, que es el alquiler. Hoy la mitad de las villas son lugares donde se alquilan. Digo, y si no, son expulsadas. Y no son baratos. Y no son baratos en absoluto. Y si no son expulsadas, no ya el primer cordón. El primer cordón está tan caro y es tan inaccesible como la ciudad, sino al segundo, tercer y cuarto cordón, digo, ¿no? Totalmente. A recomponer su vida como pueden ahí. Sí, no, la verdad una situación dramática que está viviendo gran parte del pueblo trabajador, ¿no? O sea, bueno, el aspecto de la vivienda es uno de los aspectos que conforma la pobreza. Uh-huh. Bueno, en esta coordinadora que ustedes están lanzando ahora, bueno, hay otros aspectos sé que ustedes están con los MTD, con distintos movimientos sociales, que están con las ollas populares, tratando de llevar la comida a los hogares. Bueno, ¿cómo está ese otro aspecto de el hambre infantil, el hambre en nuestro pueblo? El precio de la comida, que es una locura, es imposible acceder más a aquel trabajador que no tiene un empleo en relación de dependencia, que si bien más de la mitad de los trabajadores en relación de dependencia están por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. No es que tener trabajo en relación de dependencia garantice un buen pasar. Hay un retroceso enorme en el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores. E indudablemente esto golpea mucho más a los sectores de la economía informal, ¿no? De la economía popular. Mira, lamentablemente yo creo que hay que hacer un balance histórico, digo, de los últimos 20 años y con la valoración que hacemos, digo, de los, hablaban ustedes en la cuestión internacional de los procesos que hubo en Latinoamérica, los procesos populares que inclusive, digo, estuvieron también acá en la Argentina con los gobiernos de Néstor y Cristina, digo, yo creo que podemos hablar de Latinoamérica en general, pero también de Argentina en particular. Lamentablemente creo que tenemos que reconocer de que el neoliberalismo ha logrado imponer transformaciones estructurales en el país, ha logrado imponer sus transformaciones, más allá de los vaivenes, de los avances y los retrocesos, ha logrado imponer una estructura de país donde aquella vieja consigna de los empresarios que querían trabajo barato, que decían nosotros acá no podemos invertir porque en China, en Taiwán, en Corea o donde fuese, no quiero hacer una cuestión con esos países, digo, pero que planteaban, hoy tienen salario a menos de $200. Entonces han logrado su objetivo de abaratar el valor de la mano de obra argentina a precios, a los precios más bajos internacionales, sí. Que era un gran objetivo, muy difícil de conseguir en Argentina por la resistencia sindical. Bueno, tenemos que decir que en buena medida lo han conseguido. Han instalado una pobreza estructural, porque hoy hay un 40-50% de pobreza, y la verdad que si no hay transformaciones estructurales, que será tema de otro debate, otra discusión, si no hay transformaciones estructurales, por lo menos nosotros no vemos, hablando de pobreza, que esta situación se pueda cambiar radicalmente. Digo, podrán subir 3 puntos, bajar 4 puntos, de acuerdo a algunos programas de gobierno, pero no va a haber una modificación estructural. Entonces, realmente tenemos una estructura, hemos llegado a ser una estructura, digo, de país pobre, de país con una fuerza de trabajo muy barata, con una desocupación permanente, digo, con una enorme masa de desocupados, que tiene que ver con las características del capitalismo de hoy en día, el capitalismo de la cuarta revolución industrial, que expulsa mucha mano de obra, que se concentra muchísimo en emprendimientos que por ahí requieren de conocimientos y de capacidades para los trabajadores que están ahí, que no todos tienen y que además el Estado después no tiene políticas para reproducir esos conocimientos y esas capacidades, porque falla el sistema de educación, falla el sistema de formación, falla el sistema de recapacitación de los trabajadores, y esto lo que se traduce es que hay una enorme masa de gente expulsada de la población en la pobreza, que se ha planteado, se no ha tenido más remedio que plantearse en los últimos 10 años de ver cómo sobrevive, y se ha ido generando todo un espacio que nosotros llamamos el de la economía popular, digo, que es un fenómeno interesante para observar.
¿Y por qué? Porque hay también una discusión y una disputa de qué hacer, digo, con eso. Digo, nosotros y muchos otros compañeros de otros movimientos, digo, lo que planteamos es, bueno, que hay que organizar trabajo, y esos compañeros hay que ponerlo a trabajar. Y si eso no lo va a hacer, no lo van a hacer las empresas tradicionales, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que crear trabajo y nosotros apostamos, por supuesto, sin desmerecer en absoluto el cuentapropismo o la micropyme, no apostamos fundamentalmente a eso, sino que apostamos a las cooperativas, al trabajo cooperativizado, a los trabajadores autoorganizándose, generando trabajo sin patrón, como se dice, y para eso hace falta el apoyo del Estado, un fuerte sostén del Estado, y esa es una de las batallas hoy en día, esa es una de las peleas, pelear una transferencia de recursos, para poder sostener la organización del trabajo, no de planes, no de planes como es la propaganda de la derecha, sino para sostener la organización del trabajo y generar emprendimiento, generar producción, para eso necesitamos recursos del Estado y una fuerte transferencia de recursos. Y ahí también hay una discusión, porque lo que hay no alcanza. Es más, te digo, lo que hay alcanza para muy poco, digo. Muy interesante el análisis que hace Jorge Abasto, dirigente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. Me parece que es un tema para continuar. Vamos a volver a invitarte, Jorge, a vos, a otros compañeros de otras organizaciones amigas que están en este proceso de unidad y lucha por mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población y fundamentalmente de los más humildes. Desde ya les agradecemos a todos los amigos y amigas de TV Sindical por seguirnos en Monitor Global. El próximo viernes realizaremos nuevamente un análisis de la política latinoamericana y nacional y tendremos a algunos invitados de algunos países de la región. Fernando, la verdad que ha sido un programa muy rico conceptualmente. La verdad muy interesante, le agradecemos la presencia a Jorge, esperamos que esta campaña La pobreza no puede esperar continúe, se fortalezca para que realmente se denuncie esta situación. Y bueno, saludamos a todos los que nos acompañan y recordando que Pascual dentro de una semana va a estar en Venezuela, así que esperamos que Pascual nos pueda informar cómo está la situación en Venezuela y cómo está el proceso del gobierno bolivariano que se mantiene firme en ese hermano país. Así será entonces. Hasta la próxima, amigos. Con mucho cariño, cuídense. Bueno.